música. Bienvenidos los que se sintonizan. Vamos a leer Hebreos, hermanos, capítulo 1, versículo 14 para dar inicio a este estudio. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una vez más, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Oremos al Señor, hermanos, y roguémosle la bendición espiritual. Padre, gracias esta preciosa noche, Señor. Gracias por este privilegio, por permitirnos estar en este lugar, Señor, por, Señor, ahora participar de tu obra, participar de tu llamado. Te pedimos que obres en aquel que va a escuchar este mensaje, en los que estamos aquí, Señor, que tú, Padre, nos hables, nos edifiques, Señor, y que seamos ampliamente bendecidos. Queremos conocer más de ti, Señor, cada día. Quédate con nosotros de principio a fin, con mis hermanos que se han esforzado, Señor, por estar aquí, y los que quizás desde sus casas escuchan, bendíceles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Esta hora pues siempre seguimos con la doctrina de los ángeles, ¿verdad? En este día pues nos compete la entrega 4 y vamos a hablar acerca de la obra de los ángeles, de la obra de los ángeles. Sabemos que los ángeles son espíritus, ¿verdad?, creados por Dios para cumplir en parte una obra enviada de parte de Dios, ¿verdad? Y sabemos que los ángeles son ejecutores de la voluntad divina, son adoradores y están a la orden de Dios, hermano, para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Son mensajeros y el Señor pues siempre ha dado las órdenes a cumplir a sus ángeles, aquellos ángeles que no se apartaron de su voluntad, sino que estuvieron obedientes a la voz de su Creador. Entonces, hermanos, los ángeles tienen una gran participación en cuanto a diferentes épocas, ¿verdad?, que la Biblia menciona. Ellos han participado en diferentes épocas y sabemos que son ángeles que obedecen la voz de Dios, que ejecutan, ¿verdad?, la orden dada por Dios en sus diferentes momentos. Muchas veces los ángeles, ya leímos que han cumplido un mandato, muchas veces de juicio, ¿verdad? Muchas veces en donde el Señor manda un juicio, como allá en Sodoma y Gomorra. Entonces, la palabra de Dios es amplia, hermanos, en mencionarlos, la obra de los ángeles en sus diferentes épocas, momentos, ¿verdad? Los ángeles han participado en momentos de la obra de Dios muy importantes. Miren. Han participado, se han hecho presentes cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, hermano, vamos a hablar acerca de cómo pues los ángeles han cumplido una orden de Dios, cómo los ángeles han ejecutado en diferentes momentos una orden, un mandato. Amén. Así es que ya leímos, ¿verdad? Porque los ángeles son obedientes al Señor y escuchan y ejecutan sus órdenes, ¿verdad? Primeramente vamos a ver, hermano, que los ángeles se mencionan en las Escrituras como agentes de Dios. ¿Qué es un agente, hermano?
¿Qué es un agente? Es alguno que ejecuta, ¿verdad? Una orden. Amén. Que ejecuta un llamado. Ese es un agente, ¿verdad? Un ejecutor de un mandato, en este caso divino, ¿verdad? Terrenalmente, pues, alguien que cumple quizás una orden, ¿verdad? De un superior, de alguien superior, hablando terrenalmente, ¿verdad? Pero terrenalmente sabemos que el hombre es imperfecto y no, muchas veces no se cumple a cabalidad una orden dada. Pero en los ángeles, como agentes de Dios, realmente cumplen a claridad, hermanos, un mandato dado por Dios. Lo vemos ampliamente en las Escrituras. Son ejecutores de una orden divina. Amén. Ejecutores de decretos y de juicios de parte de Dios. Vamos a leer algunos versículos, hermanos. Génesis 3, verso 24. Son ejemplos en donde vemos cómo es que los ángeles participan de obedeciendo a una orden divina, ¿verdad? Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren ahí los querubines, ¿verdad? En Edén, ejecutando una orden dada por Dios en donde custodiaban, dice ahí, el árbol de la vida, ya que el hombre había pecado, ¿verdad? Y los ángeles fueron enviados por Dios para cuidar del árbol de la vida, para que el hombre no realmente llegara y cometiera un error, hermanos, y quedara completamente pecador, ¿verdad? Completamente bajo pecado, eternamente. Entonces el Señor envía a los querubines para cuidar del árbol de la vida. También como gentes, leamos ahí Mateo 13, verso 39. Mateo 13, versículo 39 al 41. El enemigo dice que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahí habla, hermano, de cómo los ángeles van a ejecutar en su momento y apartar a aquellos que fueron desobedientes, ¿verdad? Aquellos que siempre sirvieron de tropiezo y que fueron hombres que en su vida cometieron pecado, estuvieron en iniquidad. Entonces ahí habla de que los ángeles van a apartarlos, ¿qué? Para un juicio, ¿verdad? Para un juicio eterno. Y así, hermano, leamos Hechos 12, verso 23. Hechos capítulo 12, versículo 23. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Ahí está hablando de la muerte de Herodes, ¿verdad? Porque no dio gloria a Dios. Entonces, dice ahí que un ángel le hirió, ¿verdad? Y cayó, hermanos, muerto. Cayó muerto, dice ahí, por no dar la gloria al Señor. Un ángel ejecutando un juicio, mire. Entonces, vemos a los ángeles como agentes de Dios cumpliendo un mandato, hermanos, cumpliendo una orden. Amén.
Mire, qué bonito. También se habla de que son mensajeros de Dios, ¿verdad? La misma palabra ángel significa mensajero, o es igual a mensajero. Entonces, ellos están prácticamente enviando mensajes, ¿verdad? Mensajes. Y lo vemos ampliamente en las Escrituras, participando de las órdenes. Lo vemos como anunciadores, mire. Mateo 1, 20 al 21. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Se le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces aquí un ángel también anunciando, dando una orden a José, hermanos, que iba a nacer Jesús, y lo que María iba a concebir era nacido del Espíritu, ¿verdad? Para que no le quedaran dudas a José, ¿verdad? No pensara mal de María. Entonces vemos la obra de un ángel cumpliendo, dando un anuncio, un mensaje. También los ángeles dan advertencias, mire. Capítulo 2 de Mateo, verso 13. Donde pues habla de que da el ángel una advertencia. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire, entonces ahí les anuncia el peligro, ¿verdad? Les da una advertencia. ¿Cuántos ya los ángeles nos han dado alguna advertencia, hermano? De alguna manera, quizás a más de algún hijo de Dios, pues ha habido alguna advertencia, porque los ángeles siguen operando, hermano, amén, a favor de sus hijos, porque ellos acampan alrededor de los que le temen, ¿verdad?, al Señor, y los defienden, dice. También dan instrucciones, mire, Mateo 28, versos 2 al 6. Y hubo un gran terremoto, dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mire qué bonito. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho, dando instrucciones, hermano, para que se corriera la voz, ¿verdad?, de que el Señor había resucitado, amén, de que Él no estaba muerto, sino que se cumplió la palabra, ¿verdad?, que Jesús resucitaría al tercer día. Mire, dando ese anuncio maravilloso. También los ángeles participan dando aliento, mire. Hechos 27, leamos, Hechos 27, versos 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel, dice Pablo, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Amén. Cuando pues en la tempestad, pues hermano, estaba esa gran aflicción de los que iban en esa nave, ¿verdad?, que iban a morir. Entonces da un aliento a través de Pablo, que nadie iba a perecer en la nave. Mire,
dan aliento. También los vemos mencionados en Gálatas 3:19. Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces dice ahí que los ángeles participan, en este caso, hermano, de el propósito divino, hablando de la promesa. Y fue ordenada por los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Mire, Apocalipsis 1:1, hermanos, Apocalipsis 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Qué bonito, ¿verdad? Como el Señor nos habla de los ángeles participando en su obra, ¿verdad? Como mensajeros. También participan como siervos de Dios. ¿Qué es un siervo, hermano? Un servidor, ¿verdad? Un servidor. También se menciona como esclavo, ¿verdad? En las escrituras, como esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Amén. Si un tiempo estábamos siendo esclavos para el pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Miren, nos debemos al Señor. Entonces, también se menciona como siervos de Dios. Tienen misiones importantes, como sostener y confortar. Mire, Mateo 4, verso 11, ¿qué dice? El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué dice Primera de Reyes 19, verso 5? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Amén. Ahí estaba confortando, ¿verdad? Participando un ángel, dando esa fortaleza, ¿verdad? Ese ánimo. También, hermano, son siervos enviados por Dios para preservar. Lo dice ya Génesis 16, verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el 9 dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Amén. Y el 10 dice: y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Mire, para preservar, ¿verdad? También Génesis 24, 7. Dice Génesis 24: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Mire, preservando la descendencia, ¿verdad? Para Isaac. Amén. Para Isaac, preservando la descendencia, cumpliendo también el propósito de Dios. También, hermano, actúan como siervos para liberar. Mire, Números 20, 16. Números capítulo 20, versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Oyó la voz de su pueblo
y envió un ángel, dice, y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Mire, Mateo 26, verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hablando Jesús, ¿verdad? Que Él pediría a su Padre 12 legiones de ángeles. Y el Señor se las daría, ¿verdad? Para guardarlo, para protegerlo, para librarlo, ¿verdad? Ese era un ejemplo de Jesús, dando a entender, hermano, que los ángeles participan también para librar a su pueblo. En el caso también tenemos cuando Lot es librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Es sacado de ahí por los ángeles. También habla la Biblia que están para interceder, miren, para interceder. Apocalipsis 8, verso 3 al 4. Voy a leer, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hablando de las oraciones, ¿verdad? Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Amén. Quiere decir que los ángeles también interceden, ¿verdad? Son intercesores cuando nosotros clamamos, participan en esas oraciones. Y también leamos Lucas, porque ejercen su ministerio, dice, en favor de los justos después de la muerte. Miren, Lucas 16, verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al Gloria a seno de Jesús. Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando muere Lázaro, ¿verdad? Cuando muere Lázaro, ahí participan los ángeles y llevan a Lázaro al seno de Abraham. Mire, participando cuando Lázaro muere, ¿verdad? Así los ángeles, de alguna manera, pues hay creyentes que han visto ángeles al momento casi de partir de esta tierra, ¿verdad? Entonces ahí vemos la participación de los ángeles como siervos de Dios. Entonces hemos visto estos tres aspectos como agentes, como mensajeros y como siervos, ¿verdad? En las Escrituras. También, hermano, la obra de los ángeles en el curso de la historia, en diferentes épocas. Los ángeles han participado en el curso de la historia en diferentes épocas. Lo menciona en la Escritura ampliamente. Dice en el primer aspecto, se unieron en alabanza cuando la tierra fue creada. Mire, esto solo lo voy a ir mencionando para avanzar. En Job 38, 6 al 7. Ahí se reunieron en alabanza, dice, cuando la tierra fue creada. También participaron en la data de la ley mosaica. Leamos Gálatas 3:19, que dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Mire, ahí participando los ángeles. Hebreos 2, verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra dice dada por los ángeles. Los ángeles enviados a dar la palabra. Mire, también ellos estuvieron activos en el primer advenimiento de Cristo. Mateo 1:20. Mateo 1:20,
¿Qué dice? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Ahí estuvieron los ángeles participando del nacimiento de nuestro amado y Señor Jesucristo. También en Mateo 4, verso 11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mire, participando también cuando fue tentado nuestro amado Jesús, ¿verdad? Vinieron ángeles y le servían. Ellos estuvieron activos también durante los primeros años de la iglesia. Amén. Durante los primeros años de la iglesia. Hechos 8, verso 26. Hechos 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén, dando una orden, ¿verdad? Un ángel habló a Felipe, dice, ¿verdad? Porque venía un etíope funcionario de Candace. Ahí pues le fue revelada la palabra, ¿verdad? Ahí entendió el mensaje el etíope. Los ángeles obrando, hermanos, activos en los primeros años de la iglesia, participando de la salvación, ¿verdad?, de aquellos que iban a ser salvos. Hechos capítulo 10 también, verso 3 y verso 7. Capítulo 10, verso 3. Dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y el verso 7 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Un ángel, hermano, dando un mandato, ¿verdad?, a Cornelio, a que Cornelio cumpliera una orden para que visitara a Pedro, ¿verdad? A Pedro. Y usted lo puede leer ampliamente, este capítulo 10, ¿verdad? También capítulo 12, verso 11 de este mismo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Un ángel enviado para liberar a Pedro de la cárcel. Mire, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar por él, ¿verdad? Entonces ahí vemos que los ángeles estuvieron activos durante los primeros años de la iglesia. También ellos tomarán parte en cuanto, hermano, a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús. Mire, Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hablando de la segunda venida de nuestro amado Jesús, tomarán parte, dice, vendrán, dice ahí, todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará él en su trono de gloria. Ahí, eso es, hermano, a posterior, ¿verdad? Cuando él venga en su segunda venida para traer juicio a las naciones. Miren. Con relación al ministerio de Cristo, ¿verdad? También participaron con relación al ministerio de nuestro amado Señor Jesús. Participaron en su nacimiento, que ya lo leímos, ¿verdad? Cuando Gabriel
predijo su nacimiento en Mateo 1:20 y Lucas 1:26 al 28. Un ángel pues fue el que anunció su nacimiento, ¿verdad? En este caso Gabriel también anunció el nacimiento a los pastores, mire, y fue acompañado por una multitud de ángeles. Lucas 2, verso 8 al 15. Lucas 2, verso 8 al 15. Lo leemos. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, los ángeles, hermano, ahí participando del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. También participaron durante la vida de nuestro amado Señor Jesús, de nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? En diferentes momentos. Mire, dando advertencias, mire, dando advertencias. Ya creo que eso ya lo leímos, cuando advierte a María y a José que huyan, ¿verdad? A fin de escapar de Herodes, allá en Mateo capítulo 2, verso 13 al 15. Dan una advertencia, dan también una dirección. Un ángel dirigió a la familia que regresaran a Israel después que muere Herodes. Mateo 2, verso 19 al 21. Vimos también que también son ángeles ministradores, estuvieron ministrando al Señor después de la tentación en Mateo 4, verso 11. Y también estuvieron en su angustia. Lucas 22, verso 43. Lucas 22, versículo, aprovecha, hermano, a leer, ¿verdad? Lucas 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel, dice, del cielo, para fortalecerle. Amén. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque el Señor ya pues iba a pasar el momento de su muerte, ¿verdad? Entonces un ángel, Jesús orando, pues le fortalece, ¿verdad? Le anima. También estuvieron en su defensa, miren. Mateo 26, verso 53. ¿Acaso dice que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces el Señor pues ahí dice que el Padre le daría 12 legiones de ángeles para defenderle. Mire, los ángeles también defienden, ¿verdad? Ahí en ese caso a nuestro amado Señor Jesucristo. También dice la Escritura, hermano, que estuvieron después de su resurrección. Mire, un ángel, dice, rodó la piedra de la tumba. Mateo 28, verso 1 al 2. Después de su resurrección. Si usted quiere lo lee, hermano. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y él se sentó sobre ella. Mire, aleluya, un ángel allí participando, moviendo la piedra después de su resurrección.
ángeles anunciaron también su resurrección en la mañana, ¿verdad?, del domingo de resurrección. Mateo 28, versos 5 y 6. Y tenemos también Lucas 24, versos 5 al 7. Vamos a leer Mateo 28, versos 5 y 6. Mas el ángel, dice, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La tumba estaba sola, ¿verdad? Y los ángeles, ahí un ángel anunciaba que él había resucitado. Mire, también van a participar en su segunda venida, en este caso también en el rapto, ¿verdad? En el rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, la voz de un arcángel, dice, se oirá, amén, en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos esperan oír esa voz? Con voz de arcángel, dice. En la segunda venida también, hermano, ángeles le acompañarán en su segunda venida. Mateo capítulo 25, verso 31. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya lo habíamos leído, hermano. Ya lo habíamos leído. Entonces van a estar en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 7 también. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. También dice, participarán en los juicios. Ángeles separarán el trigo de la cizaña en su segunda venida. Mateo 13, 39 al 40, que ya lo leímos, ¿verdad? Ángeles van a apartar a los que desobedecieron, ¿verdad? Y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. También, hermano, con relación a las naciones del mundo, lo vemos participando con relación a las naciones del mundo. Vamos a ir ligerito porque hablamos de Miguel, hermano, que guarda al pueblo de Israel. Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Ángeles también velan, hermanos, sobre los gobernantes y las naciones. Daniel 4, verso 17. Y busca también, dice, influir a sus líderes humanos. Daniel 10, 21 y Daniel capítulo 11, verso 1. Acordémonos que el Señor, dice, es el que quita reyes y pone reyes. Amén. Y los ángeles velan, en ese caso, sobre los gobernantes y las naciones. Los ángeles también van a participar de los juicios en la gran tribulación. Mire, Apocalipsis, lo vemos allá en Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 9 y verso 16. Cuando los ángeles van a participar de esos juicios, amén, de las naciones. Con relación a los injustos, los ángeles anuncian juicios inminentes. Mire, Génesis 19, verso 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido
de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo, dijeron los ángeles, ¿verdad? Trayendo juicio ahí en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Apocalipsis 16, verso 1. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz de voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. A mí, mire, cumpliendo los juicios, los ángeles. Ángeles también infligen juicios sobre los injustos. Hechos 12, verso 23. Hechos 12, versículo 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Mire, cuando la muerte de Herodes, ¿verdad? Que ya habíamos leído. Lo vemos también con relación a la iglesia en su ministerio básico, hablando de que los ángeles ayudan a los creyentes. Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire, enviando a los ángeles para, hermano, ayudar a los creyentes. Amén. Así es que nosotros estamos ayudados por los ángeles, mire, guardados por los ángeles, protegidos. También estamos hablando, hermano, de un ministerio antecedente, teniendo a su cargo comunicar y revelar el significado de la verdad, mire, de lo cual la iglesia es bendecida hoy en día, ¿verdad? Lo que pues los ángeles han hecho es comunicar y revelar esta verdad. Lo leemos allá en Daniel capítulo 7, verso 15 al 27. Daniel capítulo 7, verso 15. Ahí estamos hablando, hermano, ya de las profecías, ¿verdad? Daniel capítulo 7, verso 15 al 27. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies. Asimismo dice acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Amén. Entonces ahí vemos prácticamente, hermano, las profecías de Daniel, y también Apocalipsis 1:1 habla de ello en cuanto a esas profecías, hermano, que en las cuales pues participaron ángeles comunicando una verdad, revelando los misterios de Dios que ahora como iglesia nosotros conocemos, ahora como iglesia nosotros entendemos. También lo vemos en ministerios específicos, miren. Ellos traen respuestas
a las oraciones. Lo leemos allá en Hechos 12, capítulo 12, versos 5 al 10. Es cuando Pedro es liberado de la cárcel, ¿verdad? Que dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Ellos traen respuestas a las oraciones. Ayudan en la salvación también, para que las personas se conviertan a Cristo. Hechos capítulo 8, verso 26 y capítulo 10, verso 3. Ellos también son observadores, miren. Observan, ¿verdad?, el orden, el trabajo, y también observan el sufrimiento de los creyentes. Primera de Corintios 4:9, Primera de Corintios 11:10, Efesios 3:10 y Primera de Pedro 1, verso 12. Miren, observan el orden, el trabajo y el sufrimiento de los cristianos. Miren. O sea que ellos, hermano, están bastante activos, ¿verdad? Ellos miran, ellos observan, ellos están participando, hermano, viendo el orden con que la iglesia está trabajando. Mire. Entonces, en estos versículos que hemos citado, quizás usted se aburrió, ¿verdad? Pero son versículos importantes, son donde vemos, hermano, la obra de los ángeles. Cualquiera podría decir, ¿verdad?, que no es necesario conocer acerca de los ángeles, pero la Biblia es amplia en hablarnos acerca de la participación de los ángeles en la obra de Dios. Mire, y no dudamos, hermano, que ellos siguen obrando en medio del pueblo del Señor. Amén. Así es que usted y yo, hermanos, estemos confiados que no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios obra a través de sus ángeles a favor nuestro. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, gracias, Dios mío, por darnos tu palabra, tu bendición. Ahora hemos meditado, Señor, acerca de la obra de los ángeles y sabemos que tú obras a través de ellos, Padre. Asimismo, los oyentes, bendícelos, protégeles, guárdales, y les esperamos los días martes, los días jueves, a las 6 de la tarde y